¿Te puedes imaginar a Argentina como uno de los países más poderosos del mundo? ¿Ver al país como una superpotencia global? Con su capital, Buenos Aires, incluso llamada la París de América del Sur. Si retrocedemos poco más de un siglo, Argentina estaba en la cúspide del turismo mundial, principalmente por su arquitectura, moda y gastronomía. El país era uno de los lugares más ricos y poderosos del planeta. Para que te hagas una idea, el PIB per cápita de nuestros vecinos llegó a superar al de Japón y Alemania, que actualmente están entre las economías más grandes del mundo. Estamos hablando de la Belle Époque argentina, un periodo de gran prosperidad y transformación, marcado por un intenso crecimiento económico, modernización y desarrollo urbano, inspirado principalmente en las grandes metrópolis europeas. A principios del siglo XX, Argentina era una de las potencias económicas más prometedoras del mundo. Muchos llegaron a afirmar que el país se convertiría en un rival de Estados Unidos en Occidente. Pero, lamentablemente, las cosas comenzaron a ir mal, y desde entonces, Argentina ha estado enfrentando una serie de crisis económicas severas, década tras década. En los últimos años, la situación ha empeorado cada vez más. Argentina ha estado lidiando con una inflación explosiva y su economía está en constante declive. En 2019, los precios ya estaban en niveles alarmantes y siguieron subiendo, alcanzando el 94.8% en 2022 y superando el 100% en 2023. La moneda local, el peso, se ha devaluado drásticamente, complicando aún más el escenario económico argentino. El PIB también ha sufrido grandes impactos. En 2020, debido a la pandemia, la economía argentina se contrajo un 9.9%, una de las mayores caídas de América Latina. En 2022, el crecimiento se desaceleró al 5.2% y en 2023, el PIB volvió a caer alrededor del 3.5%. Es una realidad muy triste. Un país como Argentina, con una cultura increíble y paisajes naturales impresionantes, viendo a su población sufrir en la miseria. ¿Quién no ha soñado con viajar a las montañas de los Andes, tomar una cerveza fría en Buenos Aires o conocer sus vastas llanuras? Sin mencionar la Patagonia, un paraíso para los amantes de la naturaleza, con sus enormes glaciares y lagos cristalinos. El Parque Nacional Nahuel Huapi también es fantástico, lleno de bosques y montañas increíbles. Y, por supuesto, no se pueden olvidar las cataratas del Iguazú, en la triple frontera con Brasil y Paraguay, que son un verdadero espectáculo. La diversidad de Argentina va mucho más allá de sus paisajes. Las bodegas en Mendoza producen vinos deliciosos en valles hermosos. Y las playas de la costa atlántica, como las de la península Valdés, son perfectas para ver ballenas, lobos marinos y pingüinos. ¿Cómo es posible que un país tan rico en bellezas naturales, que alguna vez fue una superpotencia global, haya terminado siendo motivo de burla? ¿Y cómo sigue atrapado en este ciclo interminable de pobreza? ¿Será que el nuevo gobierno que asumió, con el polémico y excéntrico presidente Javier Milei al frente, será capaz de cambiar este escenario de pesadilla? Bueno, si retrocedemos a la década de 1920, veremos que Argentina estaba en su apogeo. El país crecía económicamente a un ritmo acelerado, y además de los países que mencioné anteriormente, el PIB per cápita de Argentina estaba al nivel de grandes economías como Francia o incluso Canadá. Era impresionante, todo el mundo quería invertir allí. Vivir en Buenos Aires era un verdadero lujo. Pero, ¿qué explica este enorme crecimiento económico? Uno de los secretos del gran éxito de Argentina a fines del siglo XIX y principios del siglo XX residía en la agricultura.
La región de los Pampas, en el sur del país, era extremadamente fértil y producía grandes cantidades de trigo, carne y cuero. Gracias a esto, Argentina se convirtió en el principal exportador de estos productos básicos, destacándose en el escenario mundial. Pero ¿por qué la agricultura fue tan importante para el fuerte crecimiento de nuestros vecinos? Primero, los Pampas eran un verdadero granero natural. Con vastas llanuras fértiles, la región era perfecta para la producción a gran escala de cereales y la cría de ganado. Además, la exportación de trigo, carne y cuero a Europa, especialmente a Inglaterra, que era una potencia industrial en expansión, fue crucial. El crecimiento económico del país atrajo grandes oleadas de inmigrantes europeos. Los italianos, españoles, alemanes, franceses y polacos fueron los principales grupos que emigraron a Argentina en ese periodo. Estos inmigrantes contribuyeron al desarrollo y la diversificación de la población, trayendo nuevas culturas, conocimientos y técnicas que ayudaron a impulsar aún más la economía. Y no podemos olvidar la urbanización. La riqueza generada por la agricultura también impulsó la urbanización, especialmente en Buenos Aires. La capital argentina se transformó en una gran metrópoli, con infraestructura moderna y una vida cultural vibrante. Para que te hagas una idea, de 1870 a 1914, la población de Argentina prácticamente se cuadruplicó, y la economía prosperó con la llegada de trabajadores, agricultores y empresarios de todas partes. Buenos Aires se convirtió en una especie de París sudamericana, con una fuerte mezcla de culturas y llena de oportunidades. Sin embargo, a partir de mediados del siglo XX, todo comenzó a cambiar drásticamente. Argentina, que muchos esperaban que se convirtiera en la gran superpotencia de América del Sur, entró en un ciclo de crisis económicas y una gran inestabilidad política a lo largo de las décadas siguientes. La prosperidad y el crecimiento dieron paso a desafíos e incertidumbres, transformando por completo el panorama del país. Los gobiernos que llegaron tomaron una serie de malas decisiones que llevaron al país al fracaso. La inflación y la devaluación de la moneda dificultaron las inversiones y el crecimiento económico. La inestabilidad política hacía más difícil la toma de decisiones económicas y el déficit fiscal alimentaba la inflación y la devaluación del peso. Desde el principio, al igual que Estados Unidos, Argentina tenía un vasto territorio, perfecto para la agricultura. Además de que la concentración económica del país se limitaba a la exportación de materias primas, el gobierno tomó una decisión que cambiaría el rumbo de la historia económica del país. En lugar de distribuir la tierra de manera equitativa, optó por venderla a un selecto grupo de terratenientes, creando un monopolio que impactó negativamente en el desarrollo económico argentino. Este monopolio generó grandes beneficios para los terratenientes privilegiados, pero también contribuyó a la estancación del crecimiento económico de Argentina. La falta de competencia es un gran problema. Los terratenientes no tenían ningún incentivo para aventurarse en nuevos sectores y continuaron produciendo las mismas materias primas para exportación. Por supuesto, la historia de la distribución de tierras en Argentina es más compleja e implicó diferentes procesos a lo largo del tiempo, incluidas leyes de reforma agraria y diversas políticas gubernamentales. Pero esos privilegios que mencionamos ya nos ayudan a entender gran parte del proceso. La verdad es que la dependencia excesiva de Argentina en la agricultura convirtió al país en un mero exportador de materias primas. Sin ventajas comparativas reales en relación con otros países y sin un fortalecimiento de los sectores industrial y de servicios, la economía argentina quedó vulnerable a las fluctuaciones de los precios internacionales y a las condiciones climáticas adversas, lo que perjudicó su desarrollo sostenible. Al elegir este camino, Argentina perdió la oportunidad de diversificar su economía y crear una base sólida para el crecimiento a largo plazo.
Esta decisión moldeó el curso de los eventos económicos del país durante décadas. Cuando llegó la Gran Depresión en los años 30 y la demanda global de productos argentinos se desplomó, el país se encontró en una situación complicada. Mientras el resto del mundo se movía hacia la industrialización, Argentina seguía dependiendo fuertemente de la agricultura. La situación empeoró en los años 40 con un golpe militar, y Juan Domingo Perón emergió como el líder del momento. Perón tenía una visión diferente de cómo arreglar la economía. Mientras el resto del mundo experimentaba un auge económico en la posguerra, Argentina tomó decisiones equivocadas. Se cerraron las puertas con una serie de tarifas, se pusieron restricciones a las exportaciones y el gobierno nacionalizó varios sectores, tomando el control de gran parte de la economía. No hace falta decir que todo salió mal. Incluso después de que Perón fuera derrocado en los años 50, su influencia ideológica quedó profundamente arraigada en Argentina. Juan Domingo Perón, quien gobernó el país entre 1946 y 1955, dejó un legado de generosos beneficios sociales y subsidios para los necesitados. Durante su mandato, la clase trabajadora argentina experimentó un aumento significativo en los salarios, convirtiéndolos en los más altos de América Latina. Parecía un sueño hecho realidad, con promesas de justicia social y prosperidad para todos. No en tanto, la realidad fue muy diferente. La economía argentina no pudo sostener el alto costo de estas políticas sociales. Las generosas medidas de bienestar social y los altos salarios llevaron a un creciente déficit fiscal y a la necesidad de endeudarse. La falta de recursos financieros para mantener estas políticas creó una enorme presión económica, resultando en inflación e inestabilidad financiera. Así, aunque Perón fue derrocado en 1955, los efectos de sus políticas continuaron afectando al país durante las décadas siguientes. Con la economía en declive, y para mantener esos beneficios, Argentina comenzó a ahogarse en deudas. ¿El resultado? Una inflación galopante, la moneda del país perdiendo valor rápidamente y una deuda nacional enorme. Parecía una fiesta mientras duró, pero la resaca económica fue brutal. Argentina entró en un ciclo de inestabilidad política, con gobiernos que no podían manejar la economía. En los años 80, para desviar la atención de la crisis, el gobierno militar tomó una decisión arriesgada: invadir las Islas Malvinas. El 2 de abril de 1982, las Fuerzas Armadas argentinas invadieron las Islas Malvinas, un archipiélago en el Atlántico Sur, a unos 400 kilómetros de la costa argentina. Las Malvinas estaban bajo control británico desde 1833, y la invasión fue un acto de desafío a la soberanía del Reino Unido. La invasión fue un desastre completo, tanto militar como políticamente. Las tropas argentinas fueron rápidamente derrotadas por las fuerzas británicas en un conflicto que duró solo 2 meses. La guerra terminó el 14 de junio de 1982, cuando las fuerzas argentinas se rindieron por completo. Esta humillante derrota no solo fracasó en desviar la atención de la crisis económica, sino que también aceleró la caída del régimen militar en Argentina. El golpe de la derrota fue un verdadero golpe para el gobierno militar argentino. La población no estaba dispuesta a soportar más, y rápidamente exigió cambios. En 1983, la presión popular llevó al colapso del régimen militar, marcando el fin de una era de represión. Con el regreso de la democracia, muchos esperaban que Argentina finalmente encontraría un camino hacia la estabilidad y el crecimiento. Sin embargo, en las décadas siguientes, los líderes argentinos fracasaron repetidamente en implementar reformas económicas y políticas eficaces. El país enfrentó crisis económicas recurrentes, incluyendo la hiperinflación de los años 80 y la crisis de la deuda en los años 90. Los gobiernos sucesivos parecían incapaces de aprender de los errores del pasado. La corrupción,
la mala gestión y las políticas populistas continuaron obstaculizando el progreso del país. La economía argentina quedó atrapada en un ciclo de crecimiento y colapso, con pocas esperanzas de una solución sostenible. Como dice el dicho, Argentina nunca pierde la oportunidad de perder una oportunidad. Cada crisis ofreció una oportunidad para realizar reformas significativas, pero esas oportunidades se desperdiciaron una y otra vez. En 1989, la inflación en Argentina alcanzó un nivel surrealista del 5.000%. La población estaba desesperada, y los saqueos a supermercados se volvieron comunes, ya que la gente no podía pagar por los productos básicos debido a los precios altísimos. En 1991, un nuevo presidente, Carlos Menem, fue elegido y decidió adoptar una estrategia audaz para estabilizar la economía, la convertibilidad. Este plan fijó el tipo de cambio entre el peso argentino y el dólar estadounidense, con la idea de controlar la inflación y estabilizar la moneda. A corto plazo, la estrategia de Menem funcionó. La inflación cayó drásticamente y la moneda se estabilizó, lo que trajo un alivio temporal. Pero, como todo en la vida, tenía un precio. Argentina perdió la capacidad de imprimir dinero para financiar sus gastos, lo que significaba que el gobierno tenía que encontrar otras formas de recaudar fondos. Con el regreso de la democracia, muchos esperaban que Argentina finalmente encontraría un camino hacia la estabilidad y el crecimiento. Sin embargo, en las décadas siguientes, los líderes argentinos fracasaron repetidamente en implementar reformas económicas y políticas eficaces. El país enfrentó crisis económicas recurrentes, incluyendo la hiperinflación de los años 80 y la crisis de la deuda en los años 90. Los gobiernos sucesivos parecían incapaces de aprender de los errores del pasado. La corrupción, la mala gestión y las políticas populistas continuaron obstaculizando el progreso del país. La economía argentina quedó atrapada en un ciclo de crecimiento y colapso, con pocas esperanzas de una solución sostenible. Como dice el dicho, Argentina nunca pierde la oportunidad de perder una oportunidad. Cada crisis ofreció una oportunidad para realizar reformas significativas, pero esas oportunidades se desperdiciaron una y otra vez. En 1989, la inflación en Argentina alcanzó un nivel surrealista del 5.000%. La población estaba desesperada, y los saqueos a supermercados se volvieron comunes, ya que la gente no podía pagar por los productos básicos debido a los precios altísimos. En 1991, un nuevo presidente, Carlos Menem, fue elegido y decidió adoptar una estrategia audaz para estabilizar la economía, la convertibilidad. Este plan fijó el tipo de cambio entre el peso argentino y el dólar estadounidense, con la idea de controlar la inflación y estabilizar la moneda. A corto plazo, la estrategia de Menem funcionó. La inflación cayó drásticamente y la moneda se estabilizó, lo que trajo un alivio temporal. Pero, como todo en la vida, tenía un precio. Argentina perdió la capacidad de imprimir dinero para financiar sus gastos, lo que significaba que el gobierno tenía que encontrar otras formas de recaudar fondos. Sin poder ajustar la política monetaria, Argentina comenzó a acumular deudas para financiar el gasto público. Además, el tipo de cambio fijo hizo que las exportaciones argentinas perdieran competitividad, aumentando el déficit comercial. Esta combinación de factores condujo a una crisis económica a finales de los años 90, que culminó con el colapso económico de 2001, cuando el país entró en default y la economía se hundió en una profunda recesión. Argentina ya tenía un déficit fiscal significativo antes de la crisis de 1989 y la convertibilidad solo empeoró la situación. El gobierno necesitaba recaudar más dinero para cubrir sus gastos, pero estaba limitado. Entonces, recurrieron a préstamos de inversores extranjeros y del Fondo Monetario Internacional, FMI, pero estos préstamos solo retrasaron la crisis fiscal.
El plan de reducir el gasto público nunca se implementó y el gobierno argentino continuó gastando más de lo que recaudaba. El país entró en una verdadera fiesta de gastos que su economía no podía sostener, financiada por préstamos de inversores extranjeros y del FMI. En 2001, la crisis fiscal argentina alcanzó su punto máximo. El gobierno no pudo pagar sus préstamos y la convertibilidad fue abandonada. La inflación se disparó nuevamente y la moneda se devaluó drásticamente. La crisis fue un desastre total, la economía colapsó y el país se sumergió aún más en la pobreza. Esta crisis también provocó la caída del gobierno de Menem y sumió a Argentina en otro periodo de inestabilidad política. Tras perder el acceso a financiación adicional del FMI, Argentina enfrentó la mayor bancarrota gubernamental de la historia, lo que desató una nueva ola de disturbios y protestas de la población, enfurecida por la mala gestión e incompetencia del gobierno. En los últimos 20 años, Argentina ha pasado por una verdadera montaña rusa económica. Aunque ha habido periodos de crecimiento, las crisis económicas y políticas han seguido atormentando al país. Hoy en día, los desafíos económicos persisten. El gobierno sigue gastando más de lo que puede y recurriendo a la impresión de dinero para cubrir los costos, lo que devalúa la moneda e intensifica aún más la inflación. En 2023, la inflación superó el 200%, alcanzando el 211,4% a finales de año, la tasa más alta desde la hiperinflación de 1989 a 1990. Los argentinos acaban de elegir a un nuevo presidente, Javier Milei, que ha traído una serie de medidas polémicas como parte de su plataforma de campaña. Entre sus promesas están la reducción drástica del gasto público, el cierre del Banco Central y la dolarización de la economía. Javier Milei es una figura controvertida que ha ganado notoriedad por sus propuestas radicales y su postura firme contra el establishment político. Economista de formación, Milei es conocido por sus opiniones libertarias y su ferviente defensa del libre mercado. Se ha destacado por sus discursos incendiarios contra la clase política tradicional, prometiendo una revolución económica para sacar al país de su larga crisis financiera. Milei aboga por un gobierno mínimo, con menos intervención estatal en la economía, y cree que el libre mercado es la mejor forma de promover el crecimiento y la prosperidad. Sus ideas están inspiradas por economistas como Friedrich Hayek y Milton Friedman. Entre las propuestas más audaces de Milei están la reducción drástica del gasto público, el cierre del Banco Central y la dolarización de la economía. La idea de reducir el gasto gubernamental busca combatir el déficit fiscal y la inflación, pero enfrenta críticas de ciertos sectores por potencialmente recortar servicios esenciales y aumentar el desempleo en el sector público. El cierre del Banco Central es quizás una de las medidas más controvertidas. Milei cree que es necesario para acabar con la manipulación monetaria y la emisión descontrolada de dinero. Sin embargo, los críticos argumentan que esta acción podría generar inestabilidad financiera. La dolarización de la economía, que reemplazaría el peso argentino por el dólar estadounidense, es vista por Milei como una forma de estabilizar la moneda y atraer inversión extranjera. No obstante, algunos economistas temen que esto resulte en la pérdida de autonomía económica y la exposición a las políticas monetarias de Estados Unidos. Amigos, los privilegios de muchas personas de la élite se verían afectados, por lo que solo el tiempo dirá cómo estas políticas impactarán en el país si realmente se implementan. Si te interesó este tema, haz clic en la pantalla para ver otro tema muy importante, el meteórico ascenso de China, la disputa por Taiwán y el posible inicio de la Tercera Guerra Mundial. Nos vemos allá, un gran abrazo.